El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Es importante entender la ley del Señor. Es importante entender también todos los preceptos que de esta ley se desprenden. Y es que si nosotros leemos el Antiguo Testamento, sobre todo lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, empezando desde el Génesis, pero propiamente ya lo que es el Éxodo, lo que es Levítico, Números, Deuteronomio, ahí vamos a encontrar un gran número de leyes, de preceptos, de prohibiciones también. Y a lo largo de la Escritura vamos a ir viendo cómo esas leyes se mantienen y en algunos momentos incluso van creciendo. Hay una pregunta que se le hace a Jesús, no es esta que escuchamos en el Evangelio, pero de alguna manera tiene que ver. La pregunta de hoy dice: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús no le va a responder directamente, le va a decir: tú ya lo sabes, ¿por qué me preguntas? Claro, no se lo dice así, ¿verdad? Le va a regresar una pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y si vemos, el personaje que le está preguntando a Jesús es un doctor de la ley, es un erudito, es una persona que maneja perfectamente la escritura, la ley, la tradición también. Entonces Jesús le va a decir de alguna manera: ¿por qué me preguntas si tú lo sabes? ¿Por qué me preguntas si la respuesta la tienes tú y es lo que le enseñas a la gente? Sin embargo, vemos cómo este personaje es humilde y le va a contestar. El doctor le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En otro momento, en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, incluyendo Lucas, nos va a poner también, ¿verdad? Se le acerca un doctor
de la ley, un escriba también, y le va a preguntar a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Claro que para nosotros hoy en día se nos podría hacer una pregunta muy simple, ya sabemos cuál es el mayor mandamiento, pero en el tiempo de Jesús es una pregunta muy válida, porque les acabo de decir que en los 5 primeros libros de la Escritura, que es donde está afianzada toda la ley, y que para los judíos es la Torá, o sea, la ley, va a haber muchos preceptos. ¿Y cómo voy a saber cuál de todos esos preceptos es el principal? ¿Cuál es el primero? Había muchos que apoyaban uno, otros apoyaban otro. Y entonces una pregunta muy válida. Jesús va a responder lo que aquí está respondiendo este doctor de la ley. El mandamiento más grande que hay es este: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es muy parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a darnos cuenta que toda la ley de Dios está basada o está cimentada en estos dos mandamientos. No hay uno que sea el más importante, son dos. Y tanta importancia tiene el primero como tiene el segundo. Y de estos dos se desprenden entonces todos los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quisiera decir entonces en una sola palabra cuál es la ley de Dios, tendría que ser el amor. La ley de Dios es el amor. Y eso lo entendió muy bien San Agustín. Ama y haz lo que quieras, porque el que ama no va a buscar el mal, porque el que ama no va a permitirse lastimar a los demás, porque el que ama siempre va a buscar el bienestar del ser amado. Por eso tenemos que amar a Dios en primer lugar, porque el Señor nos ha mostrado todo su amor, el Señor nos ha dado todo. Y toda la creación es gracias a nosotros. Primero crea la creación para que cuando Dios crea al ser humano podamos disfrutar de toda la creación. Y se le entrega a Adán. Ayer escuchábamos en la primera lectura, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle la compañía. Y le ponen, le hacen la creación y se los presenta a Adán, y Adán les va a ir poniendo el nombre a cada criatura. Sin embargo, dice Adán, como que no encuentro la ayuda perfecta. Y entonces es Dios que crea a la mujer. ¿Y qué dice Adán? Esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta va a ser mujer. Y empieza a crearse entonces, o se da la creación motivada por el amor de Dios. El amor de Dios al ser humano, a cada uno de nosotros. Pero también ese amor tenemos nosotros que darlo para que ese amor dé vida. Porque si nos quedamos con ese amor, se nos va a morir. A veces como que nosotros en la humanidad creemos que mientras más mantenemos, más ricos vamos a ser. Por ejemplo, pues te conseguiste 1,000 pesitos, no los gastes, mira, mejor guárdalos, llévalos al banco, porque si lo empiezas a gastar, se va a terminar y te vas a quedar sin nada. Y así hacemos muchas cosas en este mundo, pero en la lógica de Dios es el compartir lo que te va a hacer más rico. Hay unos animalitos que se llaman búlgaros, y hay búlgaros de leche y hay búlgaros de agua. Yo me acuerdo que a mi abuelita le regalaron un poquito de búlgaros de leche. Y era una tacita chiquita la que le regalaron.
Ya los puso en un traste grande y todos los días le ponía su leche. A otro día le vaciaba la leche que ya tenía, lavaba los búlgaros y les volvía a poner leche. Y así al siguiente día les quitaba la leche, los lavaba y les ponía más leche. Y con la leche que salía, pues me acuerdo que la ponía en la licuadora, un poquito de chocolate, poquito de azúcar y unos ricos licuados que salían. Si no era de chocolate, era de fresa, y si no de plátano, pero unos ricos licuados que salían, medios agrios, ¿verdad? Porque pues ya sale la leche media agria, pero muy ricos y muy sanos. Pero después de un tiempo, mi abuelita empezó a buscar quién quería búlgaros, porque de la tacita que le habían regalado, ya la cacerolita estaba a reventar. Y regaló los búlgaros y se quedó con una tacita otra vez. Y al poco tiempo, otra vez a regalar. Y es que mientras más leche le pones a los búlgaros, más búlgaros se van formando. Así es la lógica de Dios. En lo que mientras tú más repartes el amor que Dios te tiene, el amor de Dios va creciendo más en ti. Pero, ¿cómo vamos a repartir y a quién vamos a repartir ese amor? Esto es lo que nos dice también aquí el Evangelio. Tenemos que ver siempre por las personas que nos necesitan. Tenemos que ver siempre por el bien del prójimo. Y es que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Dice Santiago o dice Juan, uno de los dos, no me acuerdo ahorita bien, pero uno de los dos dice: ¿cómo me dices tú que amas a Dios al que no ves, cuando no amas a tu prójimo al que sí ves? Eso es una mentira, es una falacia. Porque si yo quiero, no quiero, si yo realmente amo a Dios, tengo que amar a mis hermanos. Tengo que ver por el bien de ellos, porque en cada uno de ellos está Dios. Y así lo dice en el juicio de Mateo. En el fin del mundo, el Señor pondrá a todos y los va a dividir. A uno los pondrá a la derecha y a los otros los pondrá a la izquierda. Y a los de la derecha les dirán: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, etcétera, las obras de misericordia. Señor, ¿y cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y a los de la izquierda les dirá: vayan al fuego eterno, malditos. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, etcétera. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? Cuando no lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo tampoco lo quisieron hacer. Y es que el Señor a veces se disfraza de cada uno de los hermanos que conviven con nosotros todos los días. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el Señor? A veces somos buenos para hacer el bullying. A veces somos buenos para estar como decía mi mamá, que yo parecía cuchillito de palo. Y bueno, ¿y por qué cuchillo de palo? Inofensivo, no, dice, no cortas, pero qué bien friegas. Y pues entonces estábamos en pensamientos diferentes. No, tenemos que ver realmente por el bien de los demás. En ellos tenemos que ver el rostro de Dios. Tanto en las personas que se ven que nos pueden regresar el favor, como en las personas que podemos ver que no nos van a regresar el favor. Que hoy en día es difícil hacer la caridad, porque ya no sabemos quién sí necesita realmente y quién no necesita realmente. Tú haz la obra de caridad, el Señor se va a encargar de los demás. Y hay de aquellos que vivan de estar estafando a la gente, porque es una responsabilidad el ser honestos.
Y es un pecado el mentirle a la gente. Ay, es que yo estoy bien pobre, ay, es que yo no tengo para vivir, necesito que me den para un taco. Oh, Señor, mire, usted mínimo puede ponerse a barrer. A veces allá en la parroquia llegan los cholitos y pues llegan ahí con la secretaria que tiene un corazón de pollo, la pobre, ¿verdad? Y ahí van, oiga, ceñito, le barro aquí para que me dé para un poquito de despensa. Y ahí está, pues barre allá afuera, mira, allá se necesita, pero bien barridito, ¿eh? Pero hay otras personas que, oiga, vengo porque me dé unas monedas para un taco. Oye, pues le puedo dar un poquito de despensa, pero póngase a barrer. Ah, yo barrer, si yo vine a pedir, no a pedir trabajo. Ay, sabe que Dios le bendiga, esos no necesitan. Por eso también tenemos que distinguir la humildad, ¿verdad? A veces vemos personas, pero si bien pobres, ay, es una persona humilde. No, es una persona pobre. Humildad es otra cosa. Porque hay pobres que son bien soberbios, pero también hay ricos que son bien humildes. Y como estamos cada uno de nosotros, tenemos que fijarnos en eso. Aquí en el Evangelio, de alguna manera nos vamos a poner en contra del sacerdote y del levita, y nos vamos a poner en manos del samaritano. Pero también tenemos que entender, y entendiendo esto, vamos a poder entender también cuál es el deseo de Dios. Porque el sacerdote no se detiene a ayudar a la persona que asaltaron, porque está ensangrentado. Y en el pueblo judío, el derramamiento de sangre significa que está impuro. Y todo aquel que tenga contacto con esta persona queda impura. Por eso el sacerdote no se puede detener, no puede ayudarlo, porque él quedaría impuro. Y si el sacerdote va hacia el templo a ofrecer, no podría hacerlo, porque primero tendría que hacer un sacrificio de purificación para él, para después poder realizar sus tareas. El levita, pues tenemos este mismo pensamiento, a lo mejor no tiene un quehacer directo, pero me voy a quedar impuro. Por eso ellos siguen su camino. Y así como lo hicieron estos dos, cualquier personaje judío lo pudo haber hecho, porque no se iban a contaminar. ¿Quién se detiene? El samaritano. El samaritano que es visto por el pueblo judío como un traidor, como una persona despreciable. Porque en el tiempo del exilio, los samaritanos empiezan a tener relación con los invasores y a ellos no los corren. Y algunos de ellos empiezan a adorar a los ídolos y por eso mantienen sus tierras. Por eso son vistos como gente despreciable. Pero esa gente despreciable es la que se detiene. Y a veces nosotros criticamos a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a los de la misma familia, criticamos a los vecinos, criticamos a medio mundo. Y a lo mejor ellos son como este samaritano. No son muy buenos a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios sí, porque están haciendo la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Jesús? Que más allá de la ley está la misericordia. La ley dice que yo no me puedo acercar a este herido porque quedaría impuro. Pero la misericordia dice que yo tengo que detenerme para ayudar a este necesitado, más allá de mi impureza. Pero la misericordia lava las impurezas que podamos tener. Hermanos, hoy el Señor también nos llama a cada uno de nosotros a tener misericordia con los demás. Y por ahí conocemos las obras de misericordia. ¿Cuántas obras de misericordia hay? 14. 7 corporales y 7 espirituales. Pero esta misericordia, esta caridad, tiene que comenzar en casa. Y yo iría un poquito más allá. La caridad tiene que empezar en mí mismo. Porque muchas veces quiero ayudar a los demás,
pero no me ayudo a mí. Primero tengo que estar bien yo. Dice aquí, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar a los demás? Por eso esa obra de misericordia tiene que empezar desde mí. Aceptarme como soy, con mis defectos y con mis virtudes, con mis limitaciones, pero también con mis fuerzas y mis sueños y mis metas. Hay personas que no se aceptan físicamente. Ay, es que este cuerpo que Dios me dio está muy feo, llegué muy tarde a la repartición. No, empieza a amar a tu cuerpo. Y es que somos bien contreras, ¿verdad? Porque los altos quieren ser chaparros, los chaparros quieren ser altos, los prietos quieren ser güeros, los güeros quieren ser prietos, los flacos quieren ser gordos, los gordos quieren ser flacos. Hombre, pues desde ahí estamos mal. Hay que empezar a amarnos como somos, a aceptarnos, a cuidarnos. Y entonces sí voy a poder aceptar a los demás, amar a los demás. Y entonces sí voy a poder ver las necesidades que tienen los demás. Hermanos, hoy el Señor nos invita a practicar la misericordia, la caridad. Pero esa caridad tiene que empezar desde mí mismo para poder ir ampliando horizontes, para poder ayudar a los demás. Y para poder vivir realmente la misericordia, tengo que dar el paso de ver en los demás el rostro de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.